Capítulo 256. Jake estaba confundido, Felix emocionado, Chris súper confundido y Billy se reía histéricamente en la cabeza de Jack. Jake tardó un momento en darse cuenta de que Billy había bendecido seriamente a alguien solo para joderlo como una trampa para esta broma. Junto con el abrazo, el viejo dios serpiente parecía estar pasando un gran momento. Lástima por Billy, dos podrían jugar ese juego. Felix miró expectante a Chris, quien miró nerviosamente a Jack en busca de orientación. Habían llamado mucho la atención ya que Felix parecía ser una celebridad local. Ahora ese mismo brillo se le puso a Chris, a quien todos miraban. Solo unos pocos miraron a Jack, lo que en realidad fue bastante agradable. Jake se hizo cargo y dijo, por favor, llevemos esto a un lugar más privado. Su señoría no desea hacer alarde de su posición. Esto le valió aún más miradas confusas de Chris, pero Jack solo lo miró, tratando de transmitir que el joven debería seguirle la corriente a la broma. No funcionó. El joven todavía parecía asustado. Felix dirigió su atención a Jack y murmuró. Sí entiendo. Por favor sígame. Jake puso una mano en el hombro de Chris y lo guió para que lo siguiera a él y a Felix a una habitación lateral. Una gran puerta encantada separaba la habitación del resto del templo y, al entrar, estaba claro que se trataba de un taller. Las herramientas se alineaban en las paredes, y dos estatuas a medio construir estaban en el centro de la habitación. Los encantamientos también parecían aislar muy bien la habitación del resto del templo. Ahora. Por favor, debo saber. Sentí el aura, pero... ¿Qué primordial te bendijo? ¿Fue Stormil? ¿Dios del dragón? No, eres un constructor, el titán Star Seising, Rigoria. Por favor, debo saberlo. Felix dijo con fervor fanático. Sí, este tipo es un loco, pensó Jack. El tipo había estado haciendo demasiadas estatuas y ahora encontró su mente rota por auras divinas, ¿o era otra cosa? Antes de responder, háganos saber por qué desea esta información. Jake dijo, continuando con su papel de guardaespaldas o asistente bueno, en realidad no se había decidido por un papel fijo. Estaba improvisando. Sí, lo siento, estaba demasiado emocionada. Permítanme presentarme una vez más. Soy Félix, miembro recién incorporado a la Iglesia Primordial y bendecido por el Siervo Eterno. Esculpir es mi credo, y después de que me mostraran la magnificencia de los primordiales, mi objetivo en la vida ha sido representar uno, naturalmente, solo con la aprobación de uno bendecido por ellos, explicó Félix, haciendo un claro esfuerzo por mantener la calma. Yo, creo que hay un malentendido, dijo Chris, ya que había reunido el coraje para explicarse. Acabo de recibir mi bendición hace unos minutos de Lord Thane. Señaló a Jack, ese pequeño soplón, obligándolo a detener la obra y entrar en otro papel. Billy no saldría barato. ¿Tú eres, pero no siento aura? Debería ser capaz de, tengo la habilidad de ver, así que... Dijo Félix mientras miraba a Jack, sin saber si Chris estaba diciendo la verdad. Chris, díselo tú, dijo Jack. Totalmente no, porque no estaba seguro de cómo explicar la situación y hacerse parecer genial y misterioso mientras tanto. Lord Thane me tocó y me dio una bendición relacionada con la víbora maléfica, él fue el que la recibió primero, explicó Chris. Por supuesto, el niño no sabía mucho, pero aparentemente, solo la mención de Malefic Vapor fue suficiente. Félix pareció desconcertado por un momento y no respondió. Él pausó. Casi parecía estar en trance durante varios segundos. Entonces, apareció otra aura. Los ojos de Félix brillaron con un azul profundo durante una fracción de segundo. Uno de sus ojos volvió a la normalidad, pero el otro siguió brillando y el aura permaneció, el aura de un dios. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cuando cayó de rodillas. Este sirviente saluda al elegido del maléfico, dijo. O tal vez dijeron, sería más exacto. Su voz resonó, primero con la de Félix y luego con la del dios. Su cuerpo parecía estar medio poseído. En una nota al margen, Chris quedó inconsciente en el momento en que apareció el aura del dios. Jake estaba, no hace falta decirlo, sorprendido.
Por varias cosas. En primer lugar, ¿podrían los dioses poseer a los mortales así? En segundo lugar, cualquier dios que haya hecho tan claramente conocía su identidad de inmediato, y tercero. El aura del dios que poseía a Félix se sentía terriblemente similar a la de Billy, tanto en firma como en poder. ¿Quién eres?, preguntó Jack. Jack, dame un poco de maná aquí, escuchó decir a la voz de Billy. Jake no pensó mucho, pero derramó casi 10.000 maná en una fracción de segundo cuando apareció un débil contorno de un ojo verde brillante. Resulta que esa es toda la manifestación física que Jack podría facilitar. Una cosa que permaneció con toda su fuerza fue su presencia. Félix, o el dios que lo poseía, miró a Billy con los ojos muy abiertos mientras prácticamente se postraba. Este eterno siervo saluda al primordial. Supongo que ha pasado un tiempo, dijo Billy. Su tono era extraño, y Jack se dio cuenta de inmediato. Sonaba más formal y molesto. Al menos no parecía estar de humor para bromas. ¿No había predicho que esto sucedería? Jake asumió que tenía demasiado tiempo, Molafequan. No tengo palabras para explicar mi euforia cuando sentí tu regreso. El mundo ha estado incompleto durante demasiado tiempo, dijo el dios en Félix con una voz resonante. Jake realmente no quería entrometerse, pero Félix parecía estar desmoronándose. Oye, será mejor que saques el cuerpo de ese tipo, o va a morir, dijo Jack en un tono de regaño. Ah, no es motivo de preocupación, es simplemente otro recipiente, traeré otro a. No estaba preguntando, dijo Jack, mirando fijamente a los ojos del poseído Félix. Sintió que el dios le devolvía la mirada con un toque de sorpresa. Jake sintió como si mirara hacia un océano infinito de luz, y vio 12 figuras sobre poderosos tronos por una fracción de segundo. La visión apareció tan rápido como había venido, y el hombre poseído sonrió. Verdaderamente digno de ser el elegido del maléfico. Te complaceré, dijo, ampliando su sonrisa. Los labios de Félix se agrietaron debido a la sonrisa mientras la sangre comenzaba a salir. La sangre también comenzó a brotar de sus ojos, oídos, nariz y su piel se agrietó en varios lugares. Me avergüenza que nuestra reunión haya sido interrumpida, por favor, nunca dudes en llamarme, oh Molafequan. Con esas palabras, el aura se desvaneció y el ojo dejó de brillar. Bueno, en realidad no dejó de brillar tanto como desapareció, ya que ahora solo había una cuenca vacía donde había estado. Félix estaba al borde de la muerte, y Jack no dudó en avanzar y hacerle beber una poción curativa. Todos estos eventos extraños dejaron a Jack en una habitación con 2 personas inconscientes y un ojo verde flotante que pertenecía a Billy. Entonces, ¿quién diablos era ese?, preguntó Jack. El Siervo Eterno. Sinceramente, no quiero decir mucho sobre él. Él es lo que sucede cuando el fanatismo se lleva a tal extremo que resulta en la divinidad. Es de la segunda era, nacido en el primer universo, y es un poco, mucho. Sí, solo pensar en él es molesto. Hombre, esperaba joderte haciendo que un fanático de su iglesia te conociera, pero ahora se puso raro, dijo Billy a través del extraño ojo flotante. Entonces, ¿qué es esta iglesia primordial? Un jodido club de fans de todos los primordiales dirigido por el fanboy más grande del multiverso. No estoy bromeando. En serio, el tipo ejemplifica porque la palabra fan proviene de fanático. Está completamente loco, y cualquiera que se una a su iglesia también está bastante loco. Bueno, pueden ser normales la mayor parte del tiempo, pero confrontarlos con cualquier cosa relacionada con primordial y se vuelven locos, dijo Billy. Jake estaba seguro de que había muchas historias que escuchar en el futuro. Suena como mucho. ¿El tipo me causará problemas?, preguntó Jack. Además, ¿qué diablos estaba haciendo con este tal Félix? Casi muere. Además de la posibilidad de que te derrumbes debido a la paradoja de que seas tanto un hereje como un elegido, dudo que alguna vez sea un problema para ti. Él puede ser una molestia. En cuanto a ese humano mortal, él es solo un humano mortal. Otro instrumento para que el siervo haga su obra. ¿Por qué a un dios le importaría la muerte de un solo seguidor de grado E?
Para él, un solo nanosegundo más en presencia de un primordial vale más que la vida de ese tipo, explicó Billy secamente. Está bien, el tipo está jodido de verdad. ¿Es normal ese tipo de posesión divina? No, en absoluto. El poseído tiene que aceptarlo, y como viste, no es precisamente saludable para el poseído. Este tipo debe tener una habilidad relacionada con el siervo eterno para hacerlo, por lo que no había visto venir esta situación de mierda. Pero puedes conocer gente que puede hacerlo, y algunas posesiones o posesiones parciales también tienen efectos de combate. Ni siquiera necesitas hacerlo con un dios, solo con alguien un poco más poderoso que tú. A menudo, ni siquiera es un individuo el que posee a la persona, sino un fragmento de registro. Es simplemente integrar una parte de los registros de un ser superior por un periodo corto para empoderarte a ti mismo. Si hubieras tomado una clase para convertirte en mi campeón, habrías obtenido una como esa al 100%. Son básicamente otra forma de potenciar temporalmente las habilidades con todos los efectos secundarios asociados. Billy le dijo. Jake asintió, no del todo descontento de no tener alguna extraña habilidad de posesión. No le gustaba la idea de estar poseído en absoluto. ¿Por qué Félix estaba bien con eso? Tampoco lo entendió, pero el tipo parecía un poco roto. Gracias por la información, amigo. Supongo que te veré por aquí. Además, estás mayormente jodido, ¿eh? No te preocupes, me aseguraré de conseguirte una estatua absolutamente maravillosa que realmente muestre tu genialidad. Jack sonrió maliciosamente cuando vio que el ojo flotante estaba a punto de quedarse sin maná. Mira, es por eso que tienes esa maldita parte herética de tu profesión, se rió Billy mientras el ojo se desvanecía lentamente. No enojado en absoluto, sino simplemente desconcertado. El propio Jack solo se rió entre dientes. No iba a hacer algo demasiado obsceno, pero se divertiría un poco con eso. Ahora, solo había un problema menor. La habitación había cambiado de dos personas inconscientes más Jack y Billy de ojos verdes flotantes a Jack solo con dos hombres inconscientes. Jake se sentó a meditar mientras comenzaba a tejer algunas cuerdas de maná en forma de estatua para pasar el tiempo y esperar a que se despertaran mientras murmuraba para sí mismo, ahora, ¿cuánto puedo salirme con la mía? Mientras Jack estaba jodiendo y siendo infantil con Moldavec Vapor, el resto del mundo avanzaba hacia la búsqueda del tesoro. Pero no todo fue viento en popa. Un mes después del Congreso Mundial, cuando Jack entró en la mazmorra, las barreras se derrumbaron. Barreras que sellan los muchos grados de vinculados a los pilones no reclamados del mundo. Se liberaron variantes y grupos de grados de, y muchos de estos no eran tan dóciles como las bestias habituales. No todos eran nativos del universo 93, ni mucho menos. Algunos de ellos eran incluso inteligentes como el rey del bosque con sus propios ideales y objetivos. Más aún, cuando las barreras desaparecieron, los pilones engendraron. Engendrado, listo para tomar. Pero, no solo los humanos podían reclamarlos. La única razón por la que ningún monstruo había reclamado uno todavía se debía a que uno siempre aparecía después de que un humano o un grupo de humanos matara al guardián. La única excepción a esto fue la de Jack, que las bestias habían tratado de reclamar, pero no pudieron debido a la búsqueda de Jack. Ahora, nada los detuvo, y en todo el mundo aparecieron monstruos nobles. Reclamaron los territorios afectados por los pilones y los hicieron suyos, dominaron a otras bestias o criaturas en el área, y ellos mismos experimentaron un crecimiento masivo a medida que el pilón aceleraba su progreso. Esto llevó a que algunos de ellos fueran codiciosos. Querer reclamar más pilones y volverse más poderoso. Otros monstruos fueron desplazados cuando perdieron el combate para reclamar un pilón y fueron a buscar otro. La gran mayoría terminó en conflictos con otros monstruos. Uno debe recordar que los humanos estaban todos concentrados en un área pequeña, mientras que el resto del planeta aún existía, dominado por otras criaturas. Estas criaturas ahora lucharon como también lucharon por el dominio, tal como lo hicieron los humanos en su propia área más pequeña. Pero, por supuesto, algunos encontraron su camino hacia los asentamientos humanos. Manadas de bestias de grado de que buscaban oportunidades, poderosos grados de solitarios que fueron expulsados o ejércitos enteros dirigidos por un líder poderoso.
Todos estos eran ahora algo con lo que la humanidad tenía que lidiar además de las bestias nativas habituales de la Tierra. Naturalmente, las bestias de la Tierra también tuvieron que lidiar con estos invasores recién liberados. De hecho, muchos pilones fueron reclamados por nativos, ya que dominaron los territorios de estos monstruos de pilones y los reclamaron como propios. Muchos no lo hicieron debido a que ya vivían en áreas adecuadas para su crecimiento, pero algunos monstruos siempre deambulaban. La humanidad enfrentó esta nueva amenaza de frente. Muchas ciudades estaban preparadas y tenían defensas en su lugar, al menos un grado de alrededor para defender la ciudad, o grupos o formaciones poderosas para al menos contener a cualquier invasor. Las ciudades más poderosas no tenían mayores problemas. The Court of Shadows, Undead, Holy Church, Noboro Clan, Balal y muchos otros manejaron a estos invasores fácilmente. Todas estas facciones tenían múltiples grados en sus filas ahora, y solo el tamaño y el poder de sus defensas permanentes fueron suficientes para disuadir a cualquier invasor oportunista. No, los que realmente sufrieron fueron los asentamientos más pequeños. Aquellos que tenían un pilón pero no tenían una fuerza de combate importante adjunta. Claro, todos tenían que matar a un grado de fuerte para obtener el Pailan, pero el asesino del grado de no siempre se había quedado. O al menos no podrían estar presentes todo el tiempo. En el momento en que el luchador más fuerte se fuera, la ciudad caería, y muchos de los invasores no eran monstruos estúpidos sino seres inteligentes. Esperaron, tramaron y aprovecharon el momento oportuno. Sin darse cuenta, esto condujo a un crecimiento aún mayor para ambas partes involucradas, ya que muchos humanos se vieron obligados a nivelar su clase, que de otro modo sería descuidada. Los dioses también estaban involucrados. Los humanos no eran los únicos que podían ser bendecidos. Algunos dioses incluso comenzaron a hacer apuestas sobre bestias o monstruos, bendiciéndolos y brindándoles orientación con la esperanza de que pudieran apoderarse del planeta. Estas deidades no eran lo suficientemente tontas como para pensar que podían matar a todos los humanos, simplemente hacer que huyeran del planeta a su debido tiempo, o que su bendito se fuera si se volvía demasiado peligroso. Fue un nuevo paradigma que dio como resultado que muchas más bestias o monstruos atacaran las ciudades a medida que se desplazaban. Ninguna ciudad pasó desapercibida para estos monstruos. Sin embargo, optaron por mantenerse alejados de algunos. Aquellos demasiado grandes, como Sanctomo, Saya o Skikgen, eran lugares naturales para evitar. Otros tenían poderosos defensores. Todos ellos fueron evitados después de una larga consideración y exploración de los monstruos, especialmente los inteligentes. Todos menos uno. Durante el tiempo que Jack estuvo en la mazmorra y Haven yacía indefensa, pasaron algunos monstruos. Una gárgola miró desde muy arriba hacia el bosque de abajo. Sus ojos rojos como gemas miraron hacia abajo durante mucho tiempo. Se encontraba sobre una gran torre horizontal que flotaba por medios mágicos, de casi 10 kilómetros de largo y 500 metros de ancho. La gárgola era la líder, un monstruo poderoso que tenía pocos iguales en este nuevo mundo. Sin embargo, había sido empujado lejos de su pilón y una poderosa bestia nativa lo obligó a huir. Las partes internas del bosque no estaban en algún lugar donde pudiera existir con seguridad. Entonces, se había llevado su ejército y su torre con él mientras se retiraba, buscando una nueva oportunidad. Había huido desde lo más profundo del bosque, y el Pailan más cercano estaba en las afueras. Lo había sentido debido a su sensibilidad mágica. Dirigió un ejército de más de 1000 gárgolas. Varios grados de entre ellos, y como líder, ya era un grado de nivel medio en el nivel 131. Sus guardias reales eran todos grados de por encima de 120. La ciudad debería ser fácil de reclamar, como indicaban todas las lecturas. Tenían todas las ventajas. Tampoco hay grados de, según sus dispositivos. Debería ser fácil. Pero este lugar no es nuestro para reclamarlo, dijo el líder mientras ordenaba a la torre que girara, y su viaje continuó mientras buscaban otro pilón. No fue el primer monstruo que se encontró con Haven. Tampoco sería el último. Pero hasta el momento, ninguno se había atrevido a entrar. Sabio o instintivo. Inteligente o tonto. Todos lo sintieron,
Todos lo sabían, que uno no simplemente camina hacia el territorio de una entidad poderosa. Mucho menos el territorio del cazador primordial. Capítulo 257. ¿Debería ir por Billy con forma humana que parece tonto? No, eso sería aburrido. ¿Pequeña serpiente comiendo un hongo? Eso podría ser divertido. ¿Y si agrego una placa debajo que diga, fideos de peligro? Sí, eso podría ser completamente divertido, pensó Jake mientras consideraba sus opciones mientras esperaba que los dos hombres se despertaran. Sus manos tejían diferentes figuras de maná arcano estable mientras probaba algunas formas que pensó que podrían ser divertidas. Después de 15 minutos, Cress se despertó. Félix todavía estaba fuera, ya que parecía que estar poseído por ese dios le había hecho un número. Sin la poción curativa, habría muerto al 100%. Una vez más, ese tipo de Eternal Servant era un gran imbécil. ¿Qué pasó?, preguntó Cress mientras se despertaba. Ni siquiera trató de ponerse de pie de inmediato, sino que se quedó en el suelo mientras se frotaba la cabeza. Félix fue poseído por un dios, y el aura te noqueó. Escuché que eso puede suceder, así que no hay razón para sentirse mal por eso, explicó Jake. Oh. Respondió Cress. Suspiró mientras se sentaba y miraba al suelo mientras murmuraba, ¿por qué sigo siendo asaltado mentalmente y noqueado todo el tiempo hoy? Lo siento, eso es culpa mía, se disculpó Jake. En una nota positiva, esa debería ser la última vez. Espero que lo sea, al menos. Chris asintió. Miró a Félix que también estaba tirado en el suelo y vio las manchas de sangre de la posesión anterior. El ojo que faltaba todavía se estaba regenerando, pero no era exactamente visible. ¿Lo que le sucedió? Está muerto. Chris gritó mientras se levantaba en un santiamén y se alejaba de Félix. En una segunda mirada, parecía un cadáver. Todo su cuerpo estaba ensangrentado por su piel agrietada, la sangre había salido de cada abertura y no se veía saludable en absoluto. Si uno miraba un poco más de cerca, podía ver que no había heridas reales además del ojo que todavía se estaba curando, pero Cress no había hecho eso. Te lo dije, posesión divina. Aparentemente, no es lo más saludable para participar. No te preocupes, Félix debería estar bien. Físicamente al menos. Creo que ya está un poco fuera de sí mentalmente, explicó Jack pacientemente. No es como si tuviera algo mejor que hacer, y Cress era un buen tipo que parecía aceptar toda la jodida mierda que le decía sin dudarlo. Bastante refrescante. Espero que esté bien, dijo Cress, claramente preocupado por el escultor. Eventualmente se despertará. De todos modos, mientras esperamos, ¿sabes dónde está Hank estos días?, preguntó Jake. Había tenido la intención de preguntar por un tiempo, pero las cosas sucedieron. Hank y Louise fueron al fuerte. Siempre están súper ocupados allí, y él necesitaba ayudarlos y manejar algunos problemas. Hay muchos nuevos colonos debido a la creciente presencia de bestias, y la gente se siente insegura debido a la falta de una barrera física entre las partes exteriores del fuerte y las llanuras circundantes, explicó Cress, sonando más confiado que antes. Supongo que ayuda a hablar de cosas que realmente sabes, Jake se rió internamente. ¿Ha habido algún problema importante con las bestias? El Minotaur Man Chief todavía estaba en su mente, y Jake se preguntó si algo similar había sucedido. Anton y Neil estaban allí, ambos de grado D, por lo que deberían poder mantener a raya a los enemigos. Neil, al menos, debería poder oponer mucha resistencia. Jake no sabía si Anton realmente podía pelear, pero tenía la sensación de que el hombre no estaba indefenso. No tanto como en otros lugares. Escuché que muchos de los asentamientos más pequeños están luchando, pero los atacantes solo atacan los lugares con pilones. Aparentemente, Neil está en comunicación con otros magos espaciales y nos lo hacen saber. Aunque no estoy seguro de los detalles. Dijo Cress, pareciendo disculparse. Haré que Miranda me informe, nos reuniremos mañana de todos modos, Jack lo desestimó. Los dos siguieron hablando por un rato, y Jack llegó a aprender mucho sobre el joven. Parecía un poco manso y agradable, pero también era testarudo y decidido.
Jake aprendió aún más información que, francamente, no necesitaba o no quería sobre Donald y Abby, y solo ayudó a confirmar cuán absolutamente personas de mierda eran. Chris se había quedado con ellos con el objetivo de vengarse algún día por lo que le hicieron a su hermana. Aparentemente parecía leal, pero cuando habló, Jake vio el odio puro en su voz, junto con la euforia cuando habló de esa vez que hizo que mataran a una de las personas leales a Donald. Era un hombre intrigante que ni siquiera se inmutó cuando mencionó sigilosamente arrojar una daga a la pantorrilla de alguien mientras intentaba esquivar una bestia que cargaba. A Jake le gustaba más y más a medida que hablaban. Sin embargo, hubo algunas cosas que hicieron que Jake se sintiera incómodo. Chris había estado preparado para morir. Ya había descartado su vida, así que cuando Jake terminó, salvándolo, Chris decidió que con mucho gusto usaría su vida para devolver ese favor. No era normal en absoluto, pero el hombre estaba claramente jodido mentalmente por lo que había pasado y ahora tenía una mentalidad extraña, sin importar cuán normal pudiera parecer la mayor parte del tiempo. Jake estaba empezando a pensar que Billy no lo había bendecido como una broma. Chris era leal a Jake a un nivel poco saludable. ¿Qué quieres lograr, Chris? Jake finalmente preguntó. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué quieres decir?, preguntó el joven. Parecía genuinamente confundido por la pregunta. Acabas de recibir una bendición de un dios, no pareces incompetente y todavía estás en la parte media del grado E, vas a vivir mucho tiempo, y esa esperanza de vida solo aumentará a medida que subas de nivel. Mientras todavía estás en tus primeros días, puedes cambiar lo que quieres hacer todavía. ¿Qué quieres ser? Entonces, ¿qué te ves haciendo en una década? ¿Un siglo?, preguntó Jake. Era algo que había tenido la intención de preguntar, porque además de pagarle a Jake, Chris realmente no parecía tener ningún otro objetivo real. Simplemente caminó y trabajó como albañil. Bueno, estaba enamorado de Louise. ¿Eso cuenta como gol? No estoy seguro de lo que quieres decir, preguntó Chris, su confusión crecía. Simplemente seguiré trabajando, supongo. Haz mi mejor esfuerzo. Creo que soy bastante bueno en mi trabajo y... Sí, eso es lo que podría seguir haciendo, pero ¿qué quieres hacer? En serio, nada te detiene. Haz lo que quieras, y mientras no cabrees a la gente no debes cabrear, nadie que importe te juzgará por ello. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué quieres hacer? Jake reiteró. Él mismo había pensado mucho en ello. Sabía exactamente lo que quería hacer y la forma de alcanzar ese objetivo. Incluso si era un plan tan simple como la mierda, era un plan de todos modos. Dijo Chris, mirando hacia el suelo. Se quedó en silencio durante varios segundos mientras miraba sumido en sus pensamientos hasta que volvió a mirar a Jake con una mirada seria. No sé. En retrospectiva, tal vez era demasiado esperar que el joven descubriera todo el camino de su vida en el acto de esa manera. Jake debería haberlo sabido mejor. Por supuesto, ese tipo de cosas solo está bien con los estudiantes adolescentes que eligen la educación superior. Bueno, supongo que tu primer objetivo debería ser resolver eso. Además, si te preocupa todo el asunto de Dios y la bendición, el credo del Dios que te bendijo es buscar la libertad por encima de todo. Si su propio hombre y tenga sus propias metas. No me debes nada. Te ayudé porque Donald y Abby eran unos pedazos de mierda e invadieron mi territorio. Que también te ayudaran fue solo un pequeño y feliz accidente, dijo Jake secamente. No quería andarse con rodeos con Chris. Tenía potencial, pero su forma de pensar no era algo con lo que Jake pudiera estar de acuerdo. No se sentía cómodo con que el joven fuera tan reverente hacia él. Chris ya era lo suficientemente incómodo antes de que Jake, sin darse cuenta, lo ayudara a obtener una bendición de un dios que, según la descripción del título, era muy poderosa. Ahora estaba aún peor. Jake no quería eso, quería que Chris fuera su propio hombre. ¿Si entonces decidiera seguir en el equipo de Jake? Al menos esa sería su propia decisión, no tomada debido a algún extraño sentido de deuda. Chris no respondió, solo se quedó sentado pensando. Jake siguió jugando con sus hilos de maná, haciendo pequeñas estatuas en miniatura de aspecto divertido de Billy mientras esperaban.
El silencio se apoderó de la habitación durante unos minutos hasta que se escuchó un gemido de Félix. El escultor residente parecía tener un dolor inmenso mientras luchaba por sentarse. Su único ojo todavía se estaba regenerando, y su cuerpo era un desastre. Jake no lo culparía si el tipo les pidiera que se fueran. Oh, ¿dónde están mis modales? A la mitad de la oración, le dio un ataque de tos, escupiendo una gota de sangre. Antes de continuar, Ness, me disculpo por la apariencia antiestética. Relajarse. Casi mueres al ser poseído por tu patrón, dijo Jack, sacudiendo la cabeza. Lo sé. Un pequeño sacrificio para saber que estoy en presencia de un elegido del primordial. Por favor, hágamelo saber de cualquier forma en que pueda ser útil. Haré todo lo posible para crear una escultura lo mejor que pueda. Incluso si no es capaz de mostrar ni una fracción de la magnificencia de un primordial, debo hacerlo. Te lo ruego. Félix logró salir entre escupir sangre, toser y, en general, verse cada vez más pálido. Solo concéntrate en la curación por ahora, podemos hablar de la escultura más tarde, dijo Jack. Pero había cometido un error. Porque entre sus manos había una escultura en miniatura. Uno que vio Félix. ¿Qué podría ser eso que estás conjurando?, preguntó mientras miraba intensamente la escultura de maná de Jack. Solo jugando con ideas de esculturas, nada que debas. Jake no avanzó más allá de eso antes de que Félix se postrara en el suelo, mientras proclamaba en voz alta. La representación de un primordial. Lo siento mucho por mi arrogancia y falta de respeto. Para no estar arrodillado, yo. Juro que lo representaré tal como se muestra. No tengas dudas, será tan perfecto como lo permita mi escasa habilidad. Yo debo. Félix no avanzó más antes de soltar una gran tos, escupió una gran cantidad de sangre y se desmayó nuevamente. Jake y Cress solo miraron al escultor que había logrado noquearse de nuevo. ¿Está muerto? Chris preguntó después de unos segundos cuando quedó claro que Félix no se levantaría pronto. No. Eso es bueno. Sí. Se quedaron allí unos minutos más antes de que Jack simplemente negara con la cabeza, sacara una poción de salud de su inventario y la dejara frente a Félix. Vamos a irnos. Podemos volver otro día. Eso es probablemente lo mejor, estuvo de acuerdo Cress, sin duda queriendo irse ya. ¿Está bien si nos separamos aquí? Tengo que terminar un trabajo en el lado este de la ciudad antes de que Hank regrese. Como dije, haz lo que quieras. No es necesario que me digas todo lo que haces, yo no soy tuyo así que sí, nos vemos por ahí. Yo mismo me dirigiré al fuerte, dijo Jack con un gesto. Jack comenzó a salir de la habitación mientras su capa brillaba y la luz a su alrededor parecía refractarse mientras su cuerpo desaparecía. Expert Stealth se activó y, junto con su capa, se volvió casi completamente invisible e incluso imperceptible para los medios mágicos. Chris lo miró con asombro, haciendo que Jack se sintiera al menos un poco increíble. Su capa nueva no era una mierda, eso seguro. Porque Cress no lo estaba mirando a él, sino solo en su dirección, incluso cuando Jack estaba a solo 10 metros de distancia. El joven salió detrás de Jack y se alejó, atrayendo bastante la atención que Jack afortunadamente evitó. Cress parecía estar sumido en sus pensamientos cuando comenzó a alejarse del templo. Las palabras de Jack claramente habían tenido un impacto. Jake vio todo esto a través de su esfera mientras él mismo estaba de pie sobre el templo. Todo en el interior había vuelto a la normalidad. Había sido una agradable visita a la ciudad, y Jack había visto y aprendido mucho sobre ella. Hacer que Miranda le contara cómo se estaba desarrollando todo y experimentarlo tú mismo fue completamente diferente. Invocando sus alas, Jack se elevó en el aire mientras comenzaba a volar fuera del bosque y hacia el fuerte. Una vez que llegó a las afueras del bosque, aterrizó y comenzó a usar One Step Mall para viajar aún más rápido. No le llevaría mucho tiempo llegar allí. Supongo que iré a hablar con Arnold primero. No tiene nada que ver con que yo no sepa dónde está Hank específicamente. Félix se despertó dentro del templo. Un terrible dolor de cabeza dominó sus sentidos, pero un sentimiento de euforia rápidamente lo superó. Lo primero que vio fue la poción en el suelo.
Félix supo al instante de quién era, ya que lo recogió y lo acunó. La generosidad del elegido, un regalo, se aseguraría de guardarlo. La idea de beberlo ni siquiera se le ocurrió por un segundo. El escultor se había perdido hacía solo unos meses. No tenía ningún propósito. La muerte y las llamas lo asustaron más que nada hasta que el Siervo Eterno le ofreció otro camino. Uno en el que el dolor y las heridas no eran más que una cuestión de perspectiva. Donde el propósito no se encontró a través de logros personales sino por el reconocimiento de un poder superior, los primordiales. Era su trabajo, no solo hacer lo que los primordiales querían, sino también lo que necesitaban. Para llevar a cabo no solo sus palabras, sino también comprender lo que no se dijo y hacer lo que sería mejor para ellos. Por eso Félix lo entendió. El elegido no había necesitado decírselo. Había visto la estatua que deseaba el elegido y la esculpiría, la forma grabada a fuego en su mente. Si bien era cierto que la escultura en sí lo confundió, ¿quién era él para tratar de comprender realmente la magnificencia de un primordial? ¿Quién sino el elegido que había conocido a la víbora maléfica en persona podría mostrarlo con tanta precisión? ¿Quién era él para cuestionarlo? Era un simple escultor. Félix se acercó, y con un movimiento de su mano, las dos esculturas en construcción se hicieron añicos y se convirtieron en polvo. Incluso en sus formas a medio hacer, sería antiestético que otras estatuas estuvieran en presencia de un primordial mientras están en construcción. Sin embargo, no comenzó a trabajar de inmediato. En cambio, se sentó y meditó. Quería empezar de inmediato, pero el elegido le había ordenado que se recuperara primero. El elegido dijo que hablarían más tarde, pero no necesitaba hacerle perder el tiempo más de lo necesario. Se juró a sí mismo. No saldría de esa habitación hasta que la escultura fuera perfecta, y tal como el elegido le había mostrado. Capítulo 258. Como era de esperar, Jack no tardó mucho en llegar al fuerte. En el camino, tomó nota de una cosa en particular, nunca abandonó la influencia del pilón. Incluso cuando entró sigilosamente en las afueras del fuerte, todavía estaba dentro de su alcance. El fuerte se había expandido aún más que antes. Jack podía ver por qué Hank tenía que estar allí. Si la construcción en Haven fue rápida, la expansión del fuerte fue una locura. Sabía que muchos provenían de caravanas o asentamientos más pequeños que optaron por integrarse, pero esto fue mucho más de lo esperado. Por lo que Miranda le había dicho, una de las principales razones por las que venían tantos era la falta de normas y, sin embargo, la seguridad garantizada. Muchas otras ciudades tenían una facción que las gobernaba, y esa facción quería al menos garantizar un mínimo de lealtad, o al menos la seguridad de que un grupo o un individuo poderoso no trabajaría en su contra. Miranda había preguntado si deberían hacer algo similar, pero para Jack eso no era necesario. Claro, había algunas reglas básicas que se reducían a no empezar peleas, no ser un imbécil, y si molestas al liderazgo de Haven, vete a la mierda. ¿Si elige quedarse de todos modos? Bueno, eso afortunadamente no había sucedido todavía. Jack supuso que ahí era donde posiblemente tendría que entrar como propietario para sacar la basura. Jack pensó que era bueno que no hubiera tenido que hacer eso todavía. Aparentemente, Philip era el tipo a cargo de la seguridad y considerando que el hombre ya tenía medio ejército con rifles, tenía sentido. ¿Debería pasar y comprobarlo también? No, no es necesario. Estaba bastante seguro de que Philip no era un gran admirador de Jack de todos modos. Tener el fuerte ahora como parte del área del pilón después de que Miranda evolucionara fue una gran noticia para todos los involucrados. Le permitiría a la gente del fuerte acceder a todas las cosas del sistema que los señores de la ciudad hicieron posible y a Miranda controlar mejor a todos los que vivían allí. Escabulléndose por las afueras del asentamiento, Jack se dio cuenta exactamente de cuánta construcción se estaba llevando a cabo. Se estaban haciendo casas de ladrillo por docenas, y cientos de trabajadores eran visibles dentro de su esfera en cualquier momento. Parecía que Hank había optado por una apariencia más normal para el fuerte. Casas de ladrillo, piedra e incluso algo que se parecía mucho al hormigón. Si Haven fuera la ciudad de madera, esta sería la ciudad de piedra.
que, en retrospectiva, probablemente era la mayoría de las ciudades, también en el viejo mundo. Si bien Jack disfrutaba contemplar la ciudad, aún priorizaba llegar al fuerte central. Nadie lo notó cuando saltó por encima de las paredes y entró al patio que, como de costumbre, era una gran cantidad de herrería y artesanía. La producción de armas seguía siendo fuerte y Jack notó que el nivel de los artesanos había aumentado una vez más. Tal vez algunos de ellos ya habían desarrollado su profesión, si no, pronto lo harían. Al entrar en el edificio, Jack vio a las 3 personas destacadas al instante. Arnold estaba en su taller como siempre, mientras que Neil y Hank estaban en la misma sala de reuniones a la que él y Miranda habían ido cuando llegaron por primera vez al fuerte. Verlos a todos juntos hizo que todo fuera mucho más fácil. Siendo un poco descarado, Jack marcó tanto a Hank como a Neil con la marca del cazador avaricioso cuando iba a hablar con Arnold, en caso de que se fueran. Jack trató de colarse en el taller de Arnold pero encontró algo extraño en la puerta de entrada. Una especie de brillo lo cubrió. Podía verlo tanto en su esfera como con sus ojos muy débilmente. Hank no sabía qué era exactamente, pero no le dio ninguna sensación de peligro. Ahora, Jack también notó otra cosa. Un timbre justo al lado de la puerta. Le tomó unos segundos decidir entre tratar de colarse y simplemente tocar el maldito timbre, y al final, decidió ser cortés. Con un movimiento suave, tocó el timbre, abrió la puerta y usó One Step Mal hasta el otro lado de la habitación donde se agachó, concentrándose en la funcionalidad de sigilo de su capa y la habilidad sigilo experto. Vio a Arnold darse la vuelta hacia la puerta abierta, luciendo confundido. Luego echó un vistazo rápido alrededor de la habitación con sospecha. Hank, siendo infantil, trató de acercarse sigilosamente a él mientras comenzaba a avanzar, pero en ese momento sintió que había sido detectado. Ah, tú, genial verte de regreso. ¿Cómo fue la prueba de campo? Arnold preguntó con indiferencia, sin siquiera cuestionar por qué o cómo Jack había tratado de colarse. Mierda, ni siquiera se dio la vuelta, sino que siguió jugando con algo en la mesa de trabajo. Hank miró hacia arriba y vio su detector. Una máquina flotante parecida a un globo ocular estaba suspendida en el techo, mirándolo directamente. Tenía que admitirlo, Arnold era muy laborioso y tenía bastantes máquinas diferentes. Todo salió bien, la granada explotó con bastante fuerza. Podría causar un daño notable a los grados de alrededor del nivel 130. Sin embargo, no es tan efectivo contra las variantes, respondió Jack, decidiendo dejar de perder el tiempo y ponerse manos a la obra. Entonces esa hipótesis resultó ser precisa, dijo Arnold mientras tomaba algunas notas en un dispositivo que parecía una tableta. ¿Cómo compararías la intensidad del maná liberado en comparación con tu producción habitual? Más o menos lo mismo, supongo, dijo Jack. Había notado que las explosiones eran más o menos las mismas que sus flechas arcanas explosivas, después de todo. Teniendo en cuenta que las esferas eran un poco más grandes que una flecha, y que la flecha era de una habilidad de rareza épica mientras que la granada de metal era de rareza común, eso tenía sentido en su cabeza. Arnold asintió mientras también lo anotaba. Noté que tienes un almacenamiento espacial. ¿Cuánta energía se disipó antes de usarlos? ¿Y cuánto tiempo pasó entre obtenerlos y usarlos? Esto continuó durante un tiempo mientras entrevistaban a Jack. Lo aceptó como lo había aceptado cuando tomó las bolas de metal para empezar, y los dispositivos habían sido útiles. Además, el nanoblade era bueno, y Jack creía que permanecer en la buena voluntad de Arnold solo sería beneficioso. Hank se enteró de que sus granadas habían sido sustancialmente más poderosas que las que dejó para Arnold. Arnold solo podía causar un daño menor a un grado D, y había necesitado docenas de ellos junto con docenas de otros ataques para que el hombre matara a algunos. Sí, aparentemente, Arnold había estado matando a los grados D para probar sus cosas. De repente tuvo mucho más sentido porque el hombre había logrado alcanzar el grado de su clase no era tan baja como Jack había esperado. Tenía muchas ganas de ver cómo peleaba a alguien como Arnold. Bueno, tuvo una buena idea basada en todos los drones y diferentes robóticas que existen. Si tuviera una clase que sinergizara y le permitiera hacer un mejor uso de todas sus creaciones, todo tendría mucho más sentido.
El daño resultante se redujo aún más cuando un soldado de nivel 41 también lanzó una esfera. Muy drásticamente, podría añadir. Sugiere que incluso los artículos consumibles como estos tienen una escala inherente al nivel del usuario. Es bastante peculiar cómo el mismo objeto puede tener una diferencia de efecto tan grande solo en función de quién lo arrojó, dijo Arnold cuando Jack le preguntó sobre algunas de las otras pruebas de campo que había hecho con las granadas arcanas de Jack. ¿Necesitas más?, preguntó Jack. Podría hacer algunas si lo fuera, pero no hay necesidad. El mayor problema no era el efecto, sino la fuga de energía y la molestia al manejarlos. La naturaleza del maná infundido lo hace intrínsecamente muy inestable y destructivo. La fuga también los hace más inestables pero, en general, menos destructivos. El tuyo se redujo en efecto a un ritmo sustancialmente más lento. Puede deberse a que usted es el infuse o a las propiedades únicas de la afinidad, explicó Arnold, sacudiendo la cabeza. Decidí decidirme por el maná puro de afinidad con el fuego. Mucho más simple e igualmente, si no más efectivo, en la mayoría de los casos. Esa hirió un poco los sentimientos de Jack. ¿Arnold acaba de decirle que su afinidad con los arcanos era peor que la afinidad con el fuego normal? Afortunadamente, él no hizo eso. Hombre con suerte. Si no, Jack habría tenido que disciplinarlo. Los que tienen tu maná son más efectivos dentro de las primeras 31 horas y aproximadamente 40 minutos, mientras que después de eso, la afinidad pura con el fuego se vuelve más efectiva debido a la falta de fuga de energía natural y la disminución del poder, dijo Arnold, salvándose de la ira incalculable de Jack. La afinidad arcana es aún mejor. Aunque me pregunto, ¿podría hacer magia de fuego?, pensó Jack. Tendría que probar eso por diversión un poco más tarde. Descubrió el maná oscuro, por lo que debería poder descubrir el maná de fuego. Si tuviera la afinidad, eso es. De todos modos, Arnold, estoy buscando nuevos equipos, así que vine a ti porque pareces ser uno de los mejores artesanos. Entiendo que no eres un artesano típico, pero pensé en preguntar de todos modos ya que Nanoblade es genial. Entonces, si tienes algo, es posible que yo también tenga algo para ti, dijo Jack finalmente con una sonrisa, cambiando la conversación a lo que realmente había venido a buscar. Estaba bastante seguro de que Arnold quería lo que estaba vendiendo. Tengo algunos proyectos que te pueden ser útiles. Si me compensan adecuadamente, puedo canjearlos. Para que conste, no necesito créditos. He vendido algunos artículos selectos a comerciantes y en la tienda del sistema y tengo fondos más que adecuados por ahora, dijo Arnold. Era como Jack había esperado. Afortunadamente, Jack tenía algo mucho más valioso que unos pocos créditos. Antes de mostrártelo, ten en cuenta que esto no será un trato justo, pase lo que pase. Estoy seguro de que lo que ofrezco tiene más valor, dejó claro Jack. Arnold parecía escéptico pero asintió con la cabeza. Jack hizo un movimiento y una pieza de metal de aspecto extraño apareció en el suelo. Era una cabeza y un torso hechos de metal. Ambos se veían muy maltratados con abolladuras y rasguños, así como muchos signos de la arcana afinidad de Jack habiéndose grabado en ellos. El cuello incluso tenía signos de lo que parecía óxido de Touch of Malefic Vapor. Caminando más cerca, Arnold frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó mientras se arrodillaba y colocaba una mano en el torso. Jack vio que su mano emitía algo de maná cuando un pulso parecía intentar atravesar el cadáver del golem del censo de Oldmar. Se quedó arrodillado durante varios segundos sin moverse ni decir nada. El ceño fruncido en su rostro creció por segundos hasta que finalmente dejó de infundir maná pero no se levantó. Esto está mucho más allá de mí, dijo, sacudiendo la cabeza. Incluso mientras está inactivo, su núcleo está protegido y todos mis intentos de escaneo están completamente bloqueados. No tengo forma de investigarlo más allá de la superficie sin tratar de dividirlo, e incluso si lo hago, existe la posibilidad de que haya sido construido con algunas características innatas de autodestrucción o algo similar. Dudo que explote o tenga algún otro problema debido a su origen y como los creadores lo querían de vuelta. De cualquier manera, ¿eso significa que no estás interesado?, Jack preguntó en broma. Él ya sabía la respuesta.
Vio la codicia incesante en los ojos del hombre mientras miraba al golem maltratado. Por supuesto que lo quiero. ¿Qué deseas? Arnold dijo sin dudarlo. Su mano seguía acariciando el metal. Él ya estaba mirando hacia la cabeza también, pero Jack entró rápidamente y la recogió. Depende de lo que tengas que ofrecer. Necesito equipo o si tienes algún otro artilugio genial, respondió Jack, moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo, disfrutando mucho más de lo que debería en Arnold mirándolo nerviosamente. ¿Tengo más nanoblades? 2 de ellos si los necesitas, empezó. No necesito más que el que tengo. Vamos, sé que tienes cosas mejores, lo empujó Jack. Sígueme, cedió mientras se acercaba a algo que parecía una caja fuerte. Jack notó que tenía bastantes encantamientos mágicos para proteger a cualquiera de husmear o irrumpir en él. Quería mirar dentro con su esfera, pero se contuvo porque quería la sorpresa. Además, Arnold estaba explicando. Durante mi investigación del maná dentro de las esferas de metal, noté débiles rastros de estabilidad dentro de las energías destructivas. Esto es lo que evitó que simplemente explotara o se consumiera a sí mismo. Traté de tomar este aspecto estable y aumentarlo para crear una herramienta para hacer un mejor uso de los explosivos, explicó Arnold mientras comenzaba a abrir la caja fuerte. Esto resultó mucho más difícil de lo esperado. No pude manipular adecuadamente esta energía, pero encontré una forma de aislarla y estabilizarla. Le pedí a un sastre que creara un par de guantes con un material sintético que hice usando algunos artículos selectos de System Store. Un material con una habilidad casi perfecta para absorber maná. La mayoría de los materiales combinados para fabricar el material eran poco comunes o raros. No fue barato. Estaba satisfecho con la mano de obra, e incluso obtuve algunos encantamientos que valieron la pena porque quería usarlos yo mismo. Regresaron a mí como una rareza poco común todavía. Hice más modificaciones e infundí maná de los orbes y un artículo de rareza épica que había adquirido de algunos viajeros. El hombre afirmó haberlo comprado en la tienda de tutoriales. No estoy seguro de esta afirmación. De todos modos, incluso después de todo, todavía hay problemas importantes. Jack lo vio sacar una pequeña caja. Cuando lo abrió, Jack vio un par de guantes dentro. Parecían delgados y estar hechos de seda o algo así. Sin embargo, sintió una energía muy familiar de ellos. Usó identificar e instantáneamente vio la razón por la cual. Guantes de manifestación esporádica, raro, guantes hechos de una poderosa tela sintética. Estos guantes son increíblemente delgados y casi imperceptibles y son increíblemente resistentes contra todos los ataques mágicos. Relativamente frágil frente a ataques físicos. Estos guantes contienen una gran cantidad de energía de afinidad arcana, pero la energía no tiene dirección y no puede manifestar correctamente sus propiedades. Sin embargo, la energía arcana logra amplificar los encantamientos existentes a través de un poderoso catalizador. Todas las construcciones de maná creadas con tus manos durarán más debido al poder inherente de estabilidad dentro de estos guantes, pero se vuelven inestables si entran en contacto con cualquier otro tipo de energía. Encantamientos, más 100 inteligencia más 75 sabiduría, más 50 voluntad. Manifestación esporádica. Requisitos, el Biel 105 más raza humanoide. Lo leyó y quedó impresionado. Sin embargo, tenía una pregunta importante. ¿No será inútil toda manifestación de maná por defecto? ¿Hay otros tipos de energías en la atmósfera todo el tiempo?, preguntó Jack, un poco confundido. Sí. Ese es el problema exacto. Los guantes son inútiles para mí, ya que solo valen la pena por las estadísticas, pero usarlos causaría demasiados problemas. Si puedes arreglarlos, puedes tenerlos. Incluso agregaré que si alguna vez hago algo útil basado en mi investigación relacionada con ese cuerpo, serás el primero en beneficiarte. Además, llévate esto, prometió Arnold y le entregó a Jack una pequeña pila de papeles que estaban dentro de la caja en la que habían estado los guantes. Teniendo en cuenta que Jack no tenía nada para usar el golem del censo de Oldmar, no vio ninguna razón para rechazar el intercambio. Sin embargo, mantuvo la calma y frunció el ceño a la oposición para que pareciera que realmente estaba perdiendo. Funcionó.
También puedo ser capaz de actualizar la nanoblade. Dijo, luciendo como si la oferta lo lastimara físicamente. Jake no se molestó en preguntar por qué estaba tan reacio, solo sonrió. Trato. Después de un buen negocio, Jack incluso se ofreció a dejar que Arnold mirara mientras Jack intentaba arreglar los guantes, pero recibió la respuesta de que había terminado de jugar con esa afinidad irrazonable y simplemente sacó a Jack del taller después de que le entregara el nanoblade. ¿Cuál era el trato con todo el cuestionario si al tipo ya no le importaba la afinidad arcana de Jack? Como no quería tener dolor de cabeza por tratar de entender a Arnold, Jack simplemente siguió su camino. Vio que Hank y Neo también habían salido del edificio. Al no ver ninguna razón para rastrear a Hank aquí y ahora, ya que el tipo parecía haberse dirigido a otro sitio de construcción, Jack centró su atención en el nuevo par de guantes. Entró en una de las salas de reuniones cerradas en el edificio central del fuerte, se sentó sobre su trasero, sosteniendo los guantes en las palmas de sus manos. Tiempo de transmutación. Capítulo 259. Había pasado un tiempo desde la última vez que usó Touch of the Malefic Vapor en un objeto para transmutarlo. El último objeto que había transformado era su arco. En realidad, ese podría haber ido mejor. Claro, la proa mejoró en general, pero el cambio de Wensorba a Wenzoroba lo hizo sentir un poco como un malo. Antes de comenzar el proceso, sacó las notas que Arnold había hecho en los guantes y las leyó. Era una lista meticulosa de cómo habían sido elaborados. Qué elementos se habían utilizado, qué métodos se habían aplicado y qué personas habían participado. Jake lo hojeó principalmente por diversión, pero tuvo que detenerse cuando vio la gran cantidad de ingredientes que contenían. 3 tipos diferentes de seda de araña, un par de metales poco comunes o de rareza rara convertidos en polvo y rociados, cristales que contienen maná e incluso un best core de una bestia de grado D. Y eso fue solo por los guantes antes de que Arnold realmente se volviera loco. Después de eso, Arnold lo infundió con una versión filtrada del maná arcano de Jack. Para almacenarlo, había hecho uso de una rareza épica, o mierda, ¿era una esencia cristalizada? ¿Una versión desajustada? Jake se había encontrado con una esencia cristalizada una vez antes durante la mazmorra del Valle de Task. Había sido la causa de toda el agua del suelo en ese estanque, y ese en ese entonces solo había sido raro. Jake no entendió cómo exactamente un cristal grande se había fusionado con esos guantes pequeños y delgados, pero de alguna manera lo había hecho. Jake no pudo evitar pensar que esa mierda realmente se había desperdiciado. No entendía cómo solo podían ser raros con tantos materiales geniales en ellos. Tesoro natural incluso. ¿Quién diablos desperdiciaría una esencia cristalizada en un par de guantes? Pero, ¿realmente fue todo tan malo? Porque cuando Jack inspeccionó los guantes y se los ató, sintió la energía dentro de ellos. Tanto potencial sin explotar para que él lo explote. Tanto combustible para quemar y transformar y doblegarse a su voluntad. La última vez que se encontró con una esencia cristalizada, resultó que su toque de la víbora maléfica se actualizó a una rareza épica. La primera vez que encontró un éxito masivo con su transmutación, actualizó tacha rareza antigua. ¿Qué era más apropiado que usar ambas experiencias para posiblemente hacer su mejor transmutación? Sabía que la esencia cristalizada era la clave. Era un poderoso tesoro natural con la capacidad de absorber y transformar energía. Usar uno en unos guantes fue un desperdicio, por lo que se desperdiciaron los efectos. Jake pensó que Arnold había conseguido el trato de su vida con la esencia, pero también entendía por qué el hombre no estaba dispuesto a deshacerse de ella. No había sido barato de hacer. Sin embargo, es probable que el hombre aún pueda salvarlos y hacerlos útiles en el futuro, por lo que dárselos a Jack de esta manera era un riesgo. Bueno, al final, el maquinista aún ganó ya que el golem del censo de Oldmar fue todo un hallazgo. Jake se sentó en la habitación que había encontrado, y con la suposición de que nadie vendría a molestarlo, entró en meditación y se puso a trabajar. La meditación reflexiva activó sus efectos, haciéndolo aún más concentrado que antes mientras se lanzaba de cabeza sin más preparativos. Sintió los guantes en sus manos. Se sentían delgados y frágiles al tocarlos, pero cuando sumergió su mente en la conexión que tenía con ellos, sintió algo completamente diferente.
Dentro había un espacio de energía sin dirección, un cristal metafísico flotando en el medio. Al menos así lo interpretó. Necesitaba dirección. Estabilidad. Arnold acababa de infundir el espacio con maná arcano e intentó hacer que el cristal sirviera como guía para estabilizarlo. Sin embargo, no pudo. Había tratado de convertir la esencia cristalizada en la de la afinidad arcana, posiblemente para obtener él mismo una fuente de energía arcana para fabricar orbes sin necesidad de Jack o para mantener las esferas completamente cargadas. El enfoque del hombre había sido lógico, e incluso si Jack estaba un poco molesto porque el tipo no le había dicho la verdad de por qué había hecho los guantes, todavía entendía por qué lo había hecho. Incluso se sintió un poco halagado. El hombre había tratado de encontrar una manera de replicar la afinidad arcana de Jack, pero finalmente Arnold había fallado. Porque había un defecto crucial en su ecuación. No podía pensar en la afinidad de Jack como la afinidad con el fuego o la afinidad con el agua o incluso otras más avanzadas como el espacio o el tiempo. Todos esos eran naturales. El de Jack no lo era. La única ocurrencia natural de la afinidad arcana de Jack era Jack. Él mismo era un componente central, y sin su voluntad, sus arcanos no podrían existir. Entonces, cuando Jack se puso los guantes y les proporcionó su energía arcana, casi tararearon de satisfacción. Touch of the Malefic Vapor se atrincheró con su afinidad arcana cuando Jack tomó el control de toda la energía. Su voluntad y su poder se convirtieron en el maestro de la orquesta de energía sin dirección cuando todo comenzó a moverse a su voluntad. Los guantes comenzaron a brillar en sus manos mientras crepitaban con energía. Las venas moradas corrían a través de ellos. Estos no desaparecieron, ya que parecía que los guantes se habían roto, pero las cuerdas delgadas aún los mantenían unidos. Latían con energía, pero Jack no se dio por vencido. Todavía podrían tomar mucho más. El tiempo seguía corriendo mientras Jack continuaba con el trabajo. Uno pensaría que debería ser difícil, pero en realidad fue sorprendentemente suave. Se habían sentado las bases, se habían suministrado los ingredientes y se habían hecho todos los preparativos cuidadosamente. Todo lo que necesitó fue que Jack hiciera el trabajo preliminar y le diera dirección a todo el asunto. Consume mucho tiempo, sí, pero no es particularmente difícil. Naturalmente, todavía tenía que concentrarse durante todo el proceso, pero eso nunca había sido un problema para Jack. Aún así, el proceso terminó llevándole casi 13 horas. Tuvo que tragar 3 pociones de maná durante el proceso y una sola poción de resistencia. Jack estaba cansado y sudando, pero el resultado no fue motivo de queja mientras leía las notificaciones. Asterisco has transmutado con éxito, Bloods of Quintessential Arcane Manifestation, Epic, se ha realizado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada asterisco. Asterisco, Din. Profesión, alquimista hereje elegido de la víbora maléfica, ha alcanzado el nivel 108, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Jack sonrió para sí mismo. Epic rareza. Era como se esperaba, pero todavía estaba feliz por eso. Con los materiales puestos en los guantes, el hecho de que solo fueran raros era una farsa. Uno que afortunadamente había corregido al identificar los guantes nuevos y mejorados. Guantes de manifestación arcana por excelencia, épica, guantes hechos de una poderosa tela sintética. Estos guantes son increíblemente delgados, casi imperceptibles y son increíblemente resistentes contra todos los ataques. Se volverá inmensamente más duradero si se infunde con energía arcana. La esencia cristalizada se ha integrado completamente. Todas las construcciones que usen tu afinidad arcana y tus manos durarán más y serán más potentes. Los guantes pueden almacenar una gran cantidad de energía arcana que puede liberarse inmediatamente. Canalizar energía desafinada en estos guantes le otorgará tu afinidad arcana. Encantamientos, más 125 inteligencia, más 75 sabiduría, más 50 voluntad. Manifestación arcana por excelencia. Requisitos. El Biel 115 más raza humanoide. Was soulbound. Nunca antes Jack había estado tan feliz de que alguien más la hubiera jodido al crear un artículo. Arnold había tratado de hacer el artículo que Jack acababa de tener. Pero como siempre,
tenía el problema de ser quasi soulbound, lo que lo hacía inútil para cualquiera excepto para el propio Jack. Jake, naturalmente, se los puso y se quitó los viejos. Eso le hizo perder 35 de intelecto y la habilidad de explosión de maná. Los 35 de inteligencia fueron reemplazados por 125, por lo que sigue siendo una ganancia de 90, más, por supuesto, los 75 de sabiduría y los 50 de fuerza de voluntad. En cuanto a la explosión de maná, Jake podría hacer esa mierda fácilmente por sí mismo ahora. Los guantes lo hacían más fácil y un poco más efectivo, seguro, pero dudaba que estos nuevos también hicieran eso. Sentir la afluencia de estadísticas siempre fue agradable, y no pudo evitar experimentar instantáneamente con la parte de los guantes de manifestación arcana por excelencia. Primero, Jack invocó un rayo arcano para que flotara sobre él. Sintió que era exactamente igual que antes, además del aumento de potencia de sus estadísticas aumentadas. Luego, extendió su mano y conjuró un rayo de maná al canalizar maná a través de los guantes. Esta vez, sintió que se unía un poco más rápido que antes y, tras una inspección más cercana, incluso se sintió un poco más potente y estable. Era solo una pequeña cantidad, pero estaba allí. Después de eso, Jack se levantó e invocó una flecha arcana explosiva. Para su decepción, sintió que era lo mismo que antes, con los guantes sin hacer nada. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Todavía falló. Usó sus manos para hacerlo, y creía que tenía que funcionar. Ya conocía el problema. No canalizó el maná a través de sus guantes en absoluto, lo que no permitió que su efecto funcionara. Jake siguió intentándolo unas cuantas veces más, pero siguió fallando. Descubrió que el problema estaba en cómo apareció instantáneamente la flecha. No podía aferrarse a nada y canalizarlo. Las partes automáticas de la habilidad superaron su propio control, y si tuviera que canalizarla a través de los guantes, haría que las flechas de invocación fueran más lentas. Sin embargo, se negó a darse por vencido, pero siguió intentándolo. Los guantes dijeron que serían todas construcciones, entonces, ¿qué se estaba perdiendo? Cerrando los ojos, consideró lo que estaba haciendo mal mientras extendía la mano e invocaba flecha tras flecha. Fue entonces cuando tuvo una idea. Jake sacó su arco. No para fotografiar nada, sino para que se sienta bien. Movió la mano como si sacara una flecha del carcaj. Se imaginó sintiendo la flecha ser dibujada mientras la pellizcaba con sus dedos. La habilidad respondió, y apareció uno, con la efectividad adicional de los guantes ahora funcionando. Simplemente funcionó la primera vez que probó esto. Negó con la cabeza, sin comprender completamente cuál había sido el problema. ¿Era porque no lo convocó en su mano antes como una consecuencia de su mano? Todo se sentía tan arbitrario y, francamente, Jack no quería perder el tiempo con eso. En cambio, siguió experimentando con los guantes y trató de obtener una buena estimación de la efectividad del encantamiento. Concluyó que el aumento de la eficacia fue pequeño pero notable. Unos pocos puntos porcentuales en el aumento de un solo dígito bajo, tal vez. No parecía mucho, pero para alguien como Jack, todo contaba. También trató de canalizar la resistencia a través de los guantes, ya que decía que transformaría cualquier energía en energía arcana. Desafortunadamente, ese no funcionó como él esperaba. En el proceso, también experimentó canalizando maná hacia los guantes para hacerlos más duraderos. Esto se debió claramente a la parte centrada en la estabilidad de su afinidad arcana, y el efecto fue más que notable. Los guantes se volvieron tan duros que ni siquiera podía cortarlos con su cimitarra mientras siguiera proporcionando una fuente estable de maná. Jake ya estaba imaginando docenas de formas en que esto podría ser útil en el futuro. Esta experimentación se prolongó durante horas hasta que Jack perdió su estado de concentración y volvió al mundo real. Había estado tan absorto en su sesión de práctica que no había notado a las personas que caminaban por el pasillo hacia la sala de reuniones en la que estaba. Reconoció a Hank con otros 4 hombres que no conocía. Jake medio entró en pánico por el momento. No solo por su presencia allí, sino por lo que le había hecho a la habitación. Había elegido la habitación porque estaba aislada. Sellaba cosas, incluido el sonido y la energía.
Ahora, Jack pasó casi un día entero dentro de la habitación y no había dejado ninguna señal física real, pero la atmósfera de toda la habitación estaba empapada de su afinidad arcana. Fue abrumador. Consideró por un momento si debería irse, pero decidió no hacerlo. En lugar de eso, quitaría de en medio su encuentro con Hank. Miranda le había dicho hace mucho tiempo que tratara de mantener la personalidad del misterioso defensor de la ciudad. Esta podría ser una oportunidad para lucir imponente frente a algunos de los nuevos líderes del fuerte. Asumió que eran nuevos líderes porque Jack no conocía a ninguno de ellos y recordaba a todos los líderes cuando Philip era el líder. Jake se sentó en la silla al final de la mesa mientras esperaba que llegaran Hank y los demás. Hizo todo lo posible para actuar como si la atmósfera opresiva fuera completamente a propósito y no porque hubiera estado inundando la habitación con maná arcano la mayor parte del día mientras practicaba. Solo tomó unos segundos antes de que la puerta se abriera. Estaba diciendo que cambiar té. El hombre del frente se detuvo abruptamente en el momento en que puso un pie en la habitación. Sus ojos se agrandaron y sus piernas comenzaron a temblar. Con miedo, miró a Jack, que estaba sentado con su capa y máscara al final de la mesa. Jake solo esperaba no haber asustado demasiado al hombre. Jake definitivamente había asustado demasiado al pobre chico. Hank sintió el aura al mismo tiempo que sus compañeros. La pura presencia de la habitación. Había sentido algo similar, si no tan intenso, cuando entró en una habitación en la que Neil o Miranda tenían un ritual en curso y, por eso, lograron mantenerse relativamente tranquilos. Los otros 4 no lo hicieron. El primero tembló y dio un paso atrás. Una de las almas más valientes señaló a Jack mientras tartamudeaba. ¿Quién, qué, eres?, dijo, sin siquiera ser capaz de formar una oración completa. Los 2 últimos hombres se quedaron paralizados mientras miraban a la figura encapuchada de aspecto siniestro al final de la mesa. Seguro que el dueño era bueno para dar miedo, tuvo que darle eso. Hank solo agradeció al cielo que no hubiera decidido también invocar sus alas. Lord Then, habló Hank, inclinándose levemente, consciente de que tenía que ser lo más cordial posible frente a los demás. Había pasado casi un día completo desde que Jack había regresado a Haven y se acercaba la hora de la tarde. Tenía planeada una reunión con Miranda y aunque podía estar absorto en su práctica, no la había olvidado. Tendría que regresar al fuerte nuevamente en unos días, pero era hora de regresar a casa por ahora. El viaje de regreso fue rápido ya que Jack no tenía otros objetivos secundarios en el camino. Regresó a Haven antes de que nadie supiera que había dejado el fuerte, suponiendo que, para empezar, supieran que había estado allí. Cuando se acercó a su valle, notó que había actividad dentro. Jake frunció el ceño por un momento hasta que sintió las auras de quién era. Los halcones estaban de vuelta. Apenas había logrado entrar en el valle cuando un gran proyectil verde lo golpeó en el pecho. El proyectil resultó ser un pájaro blando que se frotó contra su camisa mientras Jack sostenía el pájaro y le frotaba la cabeza. «Hola, Sylphie, ¿cómo has estado?», Jake preguntó mientras la abrazaba mientras ella se retorcía juguetonamente en su agarre. Ella respondió, diciéndole que todo había estado bien. Mientras Jack estaba puliendo la alquimia y la mazmorra, Sylphie realmente había entrado en su fase de crecimiento. Había estado cazando activamente y, junto con su crecimiento natural, había subido bastantes niveles. Sylphie Anaes, nivel 83. Había pasado alrededor de un mes y medio desde la última vez que Jack vio a Sylphie, y en ese tiempo ella había logrado pasar de 41 a 83. Lo había más que duplicado. Uno tenía que recordar que solo tenía unos pocos meses, y ya casi era una D-grade de pleno derecho. Jake se preguntó si alcanzaría el grado de para cuando llegara el momento de la búsqueda del tesoro. Lamentablemente, ella no podría ingresar por ser una bestia y no ser parte de la especie iluminada. Aún así, hizo feliz a Jack. Mientras abrazaba y acariciaba al joven halcón, también miró a Hawkie y Misty. Ninguno de los dos había estado holgazaneando durante este periodo. Hawkie había tenido 109 y Misty 116 en ese entonces, y ahora ambos habían ganado una buena cantidad de experiencia. Halcón Canto Tormenta, nivel 120.
Halcón Canción Mística, nivel 126. Si bien eran lentos en comparación con alguien como Jack o Sylphie, la velocidad seguía siendo respetable. Especialmente consideró que protegieron a Sylphie durante todo este tiempo y se enfocaron más en su progreso que en el suyo propio. No pudo evitar reírse un poco cuando imaginó que la pequeña bola de plumas alcanzaba el mismo nivel que sus padres. ¿Ustedes también están bien? Jake preguntó a sus amigos pájaros. Ambos emitieron sonidos afirmativos mientras también evaluaban a Jack. Vio un pequeño rastro de derrota en sus ojos cuando vieron que él había crecido tanto, si no más que ellos. Siguió hablando con ellos un rato, teniendo una conversación unilateral mientras jugaba con Sylphie. Sintió que ella era mucho más poderosa. Era bastante natural, por supuesto, con su nivelación tanto, pero se sentía demasiado fuerte. De hecho, ella le recordaba un poco a él mismo en ese entonces. Jake imaginó que si la Sylphie de nivel 83 se enfrentaba al líder de la horda de nivel 99, ella ganaría. Fue entonces cuando notó que su extraño árbol del tiempo hacía algo. Jack estaba un poco molesto porque no había nadie allí para cuidar y comer los plátanos como le había dicho a Hank, pero rápidamente se dio cuenta de por qué. Vio un plátano madurar, y en ese momento exacto, un pequeño círculo mágico se activó cuando un zarcillo de niebla se disparó, lo envolvió y lo arrastró hasta el suelo, donde quedó cubierto por algún tipo de energía. Todo mientras permanece dentro del área del árbol. Jake miró a Misty, boquiabierto. Hiciste un sistema automático de recuperación de plátanos mágicos. Misty lo había asombrado una vez más. Ella había puesto un círculo mágico en la base del árbol que Jack ni siquiera había notado cuando regresó de la mazmorra. Fue tan sutil. Simplemente jaló el plátano y de alguna manera lo estabilizó hasta que alguien vino a comérselo. Había guardado algo para Ja. Sylphie luchó por liberarse del abrazo de Jack y, con una velocidad impresionante, se acercó y recogió el plátano. Oye, ¿eso es mí? Sylphie se lo tragó, con cáscara y todo. Jack terminó derrotado. Ahora al menos sabía a dónde iban todos sus plátanos. Sin ningún sentimiento de vergüenza, Sylphie voló hacia atrás y aterrizó en el hombro de Jack, feliz como una almeja. Incluso tuvo la audacia de acariciarlo. Podía oler los plátanos en ella. Si fuera cualquier otra persona, Jack estaría enojado, pero ¿quién diablos podría estar enojado con Sylphie? Buena chica, se rió entre dientes mientras la elogiaba y le acariciaba la cabeza. Pero recuerda compartir. Tal vez pueda hacerlos aún mejores. ¿Convertirlos en algún tipo de bebida que haga que los plátanos sepan aún mejor? Sylphie estuvo de acuerdo. Aunque Jack tenía el presentimiento, sería una batalla cuesta arriba. Parecía disfrutar mucho de los plátanos, y él no tenía el corazón para tratar activamente de mantenerla alejada de ellos. Supongo que será una competencia cuando ella esté aquí, Jack se rió internamente. Los pájaros parecían querer quedarse desde que Jack había regresado, y él no se quejó. Terminaron jugando con la magia hasta que regresó Miranda. Jake lanzó pequeños ataques arcanos y los pájaros los bloquearon o desviaron. Jake también bloqueó sus golpes mientras practicaba, e incluso tuvo algunos juegos de etiqueta. Hawkie seguía siendo muy rápido y Jack necesitaba predecir sus movimientos para tener la oportunidad de atraparlo. En una persecución directa por el aire, Jack perdería todas las veces. Sylphie seguía siendo la más débil, por supuesto, pero también tenía algunos trucos divertidos. Jake lo llamó trucos principalmente para sentirse mejor porque no entendía lo que estaba haciendo el pequeño halcón. Estaba avergonzado de admitir que no tenía idea de qué demonios se trataba su magia. Claramente, era magia de viento, pero no realmente. Cortaba como el viento y era rápido como el viento, pero parecía ser más. ¿Cómo fue eso exactamente? No podía precisarlo. De lo único que estaba seguro era de que era poderoso y de ninguna manera un concepto de bajo nivel. Su ofensiva fue notable, pero su defensa fue aún más potente. Jake sintió que sus rayos arcanos, aunque juguetones, fueron cortados por sus vientos verdes, y aquellos que ella no solo sopló no tuvieron ningún efecto mientras creaba una especie de burbuja verde a su alrededor.
Justo cuando Jack comenzaba a pensar que eso era todo lo que Sylvie tenía, viento verde y una burbuja verde, lanzó otro ataque. Uno que Jack no había visto venir. No sabía por qué no lo había esperado. Tal vez fue por Hawkeye y Misty y cómo lucharon. El pequeño marco de los halcones. Su uso habitual de la magia. Todo eso había hecho que Jack no esperara que el halcón hiciera lo más obvio, atacar con su cuerpo. Hake la sintió volar primero, su ala resplandeciendo de color verde. El ala era como una hoja de afeitar, y Jack logró esquivarla mientras cortaba el aire, emitiendo sonidos extraños. En un rápido giro en el aire, regresó con otro ataque, esta vez usando sus garras. Hake sintió curiosidad y levantó el brazo para bloquear. Permitió que sus garras golpearan, y el resultado lo sorprendió. Ambos, al parecer. Tuvo que pasar el siguiente cuarto de hora consolando a Sylvie después de que ella casi le arrancara el antebrazo. Sus garras comenzaron a brillar cuando golpeó y había penetrado directamente a través de la armadura de sus brazos. Luego había atravesado su piel con solo un poco más de resistencia, extrayendo mucha sangre. Finalmente, las garras se habían aferrado y cortado aún más en su brazo, y lo único que no logró cortar fue el hueso. Sin embargo, incluso eso tenía algunas marcas claras. No era nada que una poción curativa no pudiera arreglar, pero Sylvie aún se sentía increíblemente mal por eso. Siguió haciendo chillidos de disculpa y acariciándolo, lanzando miradas a su brazo ya curado. La piel todavía se veía un poco sensible allí, y su armadura aún se estaba reparando. Hake estaba seguro de que ella se sentiría mejor cuando desaparecieran todos los signos de su exceso de entusiasmo. En cuanto a Misty y Hawkeye, simplemente se sentaron a un lado, luciendo como los padres más orgullosos del mundo. Pareció animarse un poco ante la constante seguridad de Jack de que todo estaba bien y sus elogios de lo fuerte que era. Tenía que admitir que la había subestimado. Esos ataques cuerpo a cuerpo fueron poderosos. No pudo evitar imaginar lo fuerte que sería en el nivel 100. ¿En qué nivel estaba? ¿Lo mismo que el prima? ¿Sobre eso? ¿Nivel de golem del censo? No podía estar seguro. Sylvie todavía era bastante frágil si uno lograba golpearla. Su pequeño cuerpo también la hizo susceptible a muchos de los mismos ataques que derribaron a Hawkeye. Sus medios de ataque tampoco eran tan variados, pero cosas como esa podrían reforzarse con el tiempo. Poco después, Misty y Hawkeye querían llevarse a Sylvie, probablemente para seguir cazando, pero el pequeño halcón se negó a irse. Siguió acariciando a Jack, y cuando su madre dio un chillido severo, simplemente trató de esconderse debajo de la capa de Jack. Está bien, le haré compañía. Vayan a pasar un buen rato juntos, dijo Jack con una sonrisa. Él podría ser el niñero del pajarito asesino, mientras que el marido y la mujer halcones podrían disfrutar de una agradable cita matando cosas juntos. Era tan romántico. Hake y Sylvie siguieron jugando, esta vez sin pelear, hasta que llegó la noche. Miranda había escogido lo mejor que pudo encontrar para la cena. Tenía miedo de haber traído demasiado, pero debería estar bien. Incluso si hubiera algunas sobras, podría llevárselas o dárselas a otra persona. Entró al valle con una sonrisa en su rostro. No llevaba nada puesto que había mejorado bastante desde la última vez. Un anillo en su dedo contenía un pequeño espacio de almacenamiento de unos 27 metros cúbicos. Incluso parecía congelar el tiempo para todo lo que había dentro. Al menos mantuvo la comida caliente. El anillo provino de Nen intercambiándolo con uno de sus amigos magos espaciales, y ella solo podía usarlo ahora que era de grado D debido al requisito de nivel 100. En la distancia, ya podía escuchar a Jack. Parecía que estaba haciendo algún tipo de práctica cuando escuchó los sonidos de las cosas que volaban. ¿Práctica de telequinesis? Todavía recordaba la primera vez que lo vio levantando esas piedras en el estanque. Sin embargo, lo que vio en cambio fue al más pequeño de los halcones disparando pequeños rayos de maná verde semitransparente a las piedras que Jack arrojó al aire. Vitoreaba cada vez que el pájaro golpeaba a uno y lo convertía en polvo, con el halcón agitando felizmente sus alas. Tenía que admitir que no sabía mucho sobre los halcones.
Los dos adultos eran de grado D y más poderosos que ella, y en realidad no podía comunicarse con ellos como Jack. ¿Cómo diablos podía mantener una conversación límite con ellos? Todavía era una locura para ella. Aunque tenía que admitirlo, el pequeño verde era bastante lindo. Claramente a Jack también le gustó mucho. Un sentimiento que fue correspondido cuando ella se frotó contra su mano mientras él la rascaba. Jake se dio la vuelta cuando ella se acercó y la saludó con una sonrisa, su máscara ya se había vuelto invisible. Oh, hola, Miranda, yo. Hizo una pausa mientras miraba 2 veces antes de negar con la cabeza. Felicitaciones por tu evolución, dijo con una sonrisa. Gracias, respondió felizmente, preguntándose sobre el atraco anterior. Quizás Jack estaba un poco sorprendido con su evolución. Pensando en ello, probablemente era la primera persona con la que Jack interactuaba regularmente y que él había visto evolucionar. Entonces, ¿deberíamos entrar y comer? ¿Y está bien si viene Sylphie?, preguntó, luciendo un poco avergonzado. Sin duda, por querer que el pájaro se uniera a ellos. Miranda, naturalmente, estuvo de acuerdo mientras se dirigían al interior de la cabaña. Había mucho de qué hablar. Jake entró con Sylphie, un poco nervioso. Sabía que las evoluciones podrían traer cambios, pero en realidad no había pensado mucho en eso. Había visto a Arnold antes y después de la evolución, y ese tipo apenas había cambiado. Él mismo apenas había cambiado. Jacob siempre se había visto bien, por lo que su evolución no había hecho mucho. Y aunque Miranda había sido agradable por derecho propio, la evolución seguro que había hecho mucho. Honestamente, se sentía mal por eso, siempre había sido malo con mujeres demasiado atractivas. Jake ni siquiera podía hablar adecuadamente con Caroline en ese entonces. Miranda había sido atractiva antes, claro, pero ahora había subido de nivel. Si fuera en un entorno social más grande, Jack estaría bien, pero en este momento, estaba solo con ella y un pájaro. Pero, era solo Miranda, ¿verdad? Sí. Jake negó con la cabeza mientras entraba, Sylphie lo miró, un poco perpleja. Él le dio una palmadita en su pequeña cabeza mientras iba a buscar algunos cubiertos y platos. Honestamente, sentirse raro con las mujeres, ¿no era hora de que él lo superara? Miranda era Miranda. La misma persona, solo ligeramente mejorada, si esa fuera la palabra correcta. Probablemente ahora también le faltan algunos órganos, como a él. Realmente, su complejo era simplemente tonto. Jake tuvo muchos problemas en el pasado. Todavía lo hizo. Pero ahora que el mundo había cambiado, se había desprendido de tantas cargas. Tantas partes de sí mismo que percibía como sus propias debilidades. La evolución estaba destinada a empujarte hacia la perfección. Al menos físicamente. El trabajo mental que Jack tendría que hacer él mismo. Lo reconoció como un defecto y optó por verlo como un desafío más para superarlo. Haría todo lo posible para tener una buena cena con Miranda y pasar la reunión con Miranda sin actuar de forma extraña. Una parte de él pensó que era una suerte que Sylphie estuviera allí para ayudar a distraerlo y mantener la atmósfera un poco más relajada. Además, también era el jefe de Miranda. Tenía la responsabilidad de actuar apropiadamente. Pero más que eso, él era su amigo. Entonces él lo mantendría amistoso. Simplemente mantenga las cosas simples y tome las complicaciones como vienen. Deja de tratar a las personas de manera diferente según su apariencia. Al final, las notificaciones de muerte de todos se ven iguales de todos modos, se recordó a sí mismo mientras ponía la mesa y le lanzaba a Miranda su sonrisa habitual. Entonces, cuéntame sobre esa actualización de profesión. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.